Mi marido me arrastró al salón de gala como si fuera un perro al que hay que esconder. Fíjate bien en lo que voy a contarte, porque lo que pasó esa noche cambió mi vida para siempre. Mientras todos los ejecutivos y sus esposas brillaban con sus mejores galas, Roberto me susurró al oído con un veneno que me atravesó el alma. Quédate atrás, ese vestido tuyo es una vergüenza. No quiero que el nuevo dueño piense que no tengo clase. Yo me quedé paralizada, sintiendo cómo las palabras me quemaban por dentro. Había planchado su traje esa misma tarde, había preparado todo para que él luciera impecable, y así me lo agradecía. Pero lo que sucedió después fue algo que nadie, absolutamente nadie, en ese salón podría haber imaginado. Cuando el nuevo dueño de la empresa entró al recinto, todos se pusieron de pie. Roberto prácticamente corrió hacia él con la mano extendida, con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien, pero el billonario ni siquiera lo miró. Sus ojos recorrieron el salón hasta que se posaron en mí, la mujer del vestido vergonzoso que debía quedarme atrás. Caminó directo hacia donde yo estaba, apartando suavemente a las personas que se interponían en su camino. Tomó mis manos entre las suyas y con lágrimas rodando por sus mejillas, me dijo algo que hizo que todo el salón se quedara en silencio. He estado buscándote durante 30 años. Todavía te amo. El sonido del vaso de whisky de Roberto estrellándose contra el piso de mármol resonó como un trueno. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Para entender cómo llegué a ese momento, necesito llevarte 35 años atrás, cuando yo era una joven de 23 años recién salida de la universidad. Mi nombre es Beatriz Hernández y hoy tengo 68 años. Nací y crecí en un barrio humilde de la Ciudad de México, en una vecindad donde todos nos conocíamos y compartíamos lo poco que teníamos. Mi madre era costurera y mi padre trabajaba de albañil. Nunca tuvimos mucho, pero teníamos dignidad, teníamos amor y teníamos sueños. Yo fui la primera de mi familia en ir a la universidad. Estudié contaduría en la UNAM, trabajando de día y estudiando de noche. Cada peso que ganaba limpiando oficinas lo guardaba para mis libros y el transporte. Recuerdo las madrugadas tomando el camión, con los ojos hinchados de sueño pero el corazón lleno de esperanza. Fue en esos años cuando conocí a Alejandro Méndez. Era estudiante de ingeniería, venía de una familia acomodada de Polanco, pero eso nunca importó entre nosotros. Nos enamoramos entre los pasillos de la universidad, compartiendo tortas en la explanada, soñando con un futuro juntos. Alejandro era diferente a todos los chicos que conocía. Me miraba como si yo fuera la única mujer en el mundo. Me recitaba poemas de Neruda mientras caminábamos por Chapultepec. Me prometió que después de graduarnos nos casaríamos, que construiríamos una vida juntos. Pero la vida tenía otros planes. El padre de Alejandro descubrió nuestra relación y montó en cólera. Una muchacha de vecindad no era digna de un Méndez, según él. Lo amenazó con desheredarlo, con cortarle todo apoyo. Alejandro luchó, te lo juro que luchó, pero la presión fue demasiado. Una noche lluviosa de octubre, me encontró afuera de la biblioteca. Tenía los ojos rojos y sin siquiera poder mirarme a la cara, me dijo que su familia lo estaba enviando a estudiar un posgrado a España, que tenía que irse, que lo perdonara. Le rogué que nos escapáramos, que el dinero no importaba si teníamos amor, pero él subió a ese taxi y desapareció de mi vida. Me dejó con el corazón roto en 1000 pedazos, llorando bajo la lluvia como en una mala película. Tardé 2 años en poder recomponer mi vida. Me gradué con honores, conseguí un trabajo en una empresa de contabilidad y traté de seguir adelante. Fue entonces cuando apareció Roberto Salinas. Roberto trabajaba en la misma empresa, era gerente de ventas. No era como Alejandro, no me hacía sentir mariposas en el estómago, pero era estable, decente, o al menos eso creí. Me cortejó con flores y cenas modestas. Me prometió respeto y un hogar. Yo estaba cansada de soñar con cuentos de hadas. Quería algo real, algo seguro.
Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia de mi colonia. Mi madre hizo mi vestido y recuerdo que mientras me lo probaba me dijo: «Hija, asegúrate de que este hombre te valore. No te cases solo por casarte». Debí escucharla. Los primeros años con Roberto fueron normales, ni buenos ni malos. Trabajábamos ambos, compartíamos gastos, vivíamos en un departamento pequeño en la colonia Narvarte. Pero con el tiempo empecé a notar cosas. Roberto era ambicioso, obsesionado con escalar en la empresa, con aparentar lo que no éramos. Cada vez que recibía un aumento, en lugar de alegrarnos y ahorrar, él lo gastaba en trajes caros, en invitar a sus jefes a cenar, en mantener una imagen. Yo seguía usando la misma ropa, cocinando en casa para ahorrar, mientras él se compraba relojes que no podíamos pagar. Cuando quedé embarazada de nuestro hijo Diego, creí que las cosas mejorarían, pero Roberto apenas estuvo presente. Estaba demasiado ocupado trabajando, haciendo contactos, asistiendo a eventos. Yo di a luz casi sola, con mi madre acompañándome mientras él cerraba un contrato. Cuando llegó al hospital, ni siquiera se disculpó. Solo me dio una palmadita en la mano y dijo que había sido un día muy importante para su carrera. Esa fue la primera vez que sentí que para él yo era solo un accesorio. Los años pasaron y yo me dediqué en cuerpo y alma a mi familia. Renuncié a mi trabajo porque Roberto insistió en que una madre debía estar en casa. Aunque extrañaba mi independencia, mi propio dinero, mi propia identidad, me convertí en la esposa perfecta que él necesitaba para su imagen. Cocinaba, limpiaba, criaba a Diego, planchaba las camisas de Roberto con almidón, me aseguraba de que todo estuviera impecable. Cuando Roberto traía a sus colegas a casa, yo preparaba las mejores cenas, sonreía, servía, y luego desaparecía para que ellos hablaran de negocios. Nunca me presentaba como su esposa que había estudiado contaduría, que se había graduado con honores. Solo decía: ella es Beatriz, mi esposa, como si eso fuera todo lo que yo era. Sacrifiqué mis sueños, mi carrera, mi identidad, todo por construir la vida que él quería. Mientras tanto, Roberto iba ascendiendo en la empresa. De gerente pasó a director regional, luego a vicepresidente. Con cada ascenso, su ego crecía y su desprecio hacia mí también. Empezó a criticar mi ropa, mi peinado, mi forma de hablar. Cuando íbamos a eventos de la empresa, me daba instrucciones como si fuera una niña. No hables de política, no rías muy fuerte, no uses ese vestido viejo. Yo me tragaba la humillación porque pensaba que así eran los matrimonios, que había que sacrificarse. Mi madre ya había fallecido para entonces y no tenía a quien contarle lo vacía que me sentía. Las cosas empeoraron cuando Diego creció. Roberto lo llenó de las mismas ideas de grandeza y apariencias. A los 16 años, mi propio hijo ya me hablaba con el mismo tono despectivo que su padre. Un día llegó de la escuela y me dijo que le daba vergüenza que lo recogiera en el coche viejo que teníamos, que sus amigos se burlaban. Le dije que ese coche funcionaba perfectamente bien, que lo importante no era aparentar sino ser honestos. Roberto lo escuchó y me gritó delante de Diego que no le llenara la cabeza con mis ideas de pobre. Esa palabra me dolió más que cualquier golpe. Pobre, como si mi origen fuera algo de lo que avergonzarse. Diego estudió administración de empresas, pagado con el dinero que Roberto ganaba, pero también con las horas que yo pasaba haciendo que cada peso rindiera. Cuando se graduó, Roberto le consiguió un puesto en la misma empresa donde él trabajaba. Padre e hijo se volvieron inseparables, socios en ambición y en arrogancia. Yo me convertí en la sirvienta de ambos. Cocinaba para los dos, lavaba la ropa de los dos, escuchaba sus quejas sobre lo duro que trabajaban, mientras yo pasaba 12 horas al día manteniendo la casa impecable. Nunca un gracias, nunca un reconocimiento, solo exigencias. Prepara esto, plancha aquello, llama al sastre, recoge la ropa de la tintorería.
Diego se casó con una mujer llamada Fernanda, hija de un empresario. La boda fue un espectáculo obsceno de dinero y pretensión. Roberto insistió en que invitáramos a todos los peces gordos de la empresa. Gastamos los ahorros de años en esa boda. Yo sugerí algo más modesto, más íntimo, pero Roberto me miró con asco y me dijo que callara, que yo no entendía cómo funcionaba el mundo de los negocios. Fernanda resultó ser peor que Diego. Desde el principio me dejó claro que yo no era suficiente para ser su suegra. Criticaba mi forma de cocinar, de vestir, de hablar. En las cenas familiares, ella y Diego se la pasaban haciendo comentarios sarcásticos sobre mí, mientras Roberto se reía. Yo sonreía y servía más comida, tragándome las lágrimas. Hubo un momento especialmente doloroso en mi cumpleaños número 60. Yo había preparado una cena especial, esperando que al menos mi familia me acompañara. Roberto llegó tarde. Diego y Fernanda nunca aparecieron. Cuando llamé a preguntar, Fernanda me dijo que habían tenido planes más importantes. Roberto ni siquiera me había comprado un regalo. Me dijo que a mi edad los cumpleaños ya no importaban. Esa noche lloré sola en la cocina, mirando el pastel que había horneado para una celebración que nunca sucedió. Pero a pesar de todo, yo seguía siendo la esposa fiel, la madre abnegada. Seguía creyendo que si me esforzaba más, si era más complaciente, si me hacía más pequeña, eventualmente me valorarían. Qué tonta fui. Las humillaciones se volvieron parte de mi día a día. Roberto empezó a llegar cada vez más tarde, a veces oliendo a perfume que no era el mío. Yo sabía que probablemente me era infiel, pero estaba tan agotada emocionalmente que ni siquiera tenía fuerzas para confrontarlo. Además, ¿qué opciones tenía? No había trabajado en décadas, no tenía ahorros propios, no tenía dónde ir. Estaba atrapada en una jaula de oro que ni siquiera era de oro, solo era una jaula. Diego y Fernanda tuvieron 2 hijos, mis nietos. Pensé que ser abuela me daría un nuevo propósito, una nueva oportunidad de sentirme amada. Pero Fernanda apenas me dejaba verlos. Decía que yo no sabía cuidarlos adecuadamente, que mis métodos eran anticuados. La única vez que me permitió cuidarlos por una tarde, cuando regresó, me hizo una lista de todo lo que había hecho mal, que les había dado demasiada azúcar, que no los había entretenido adecuadamente, que había dejado la casa desordenada. Nunca más me pidió que los cuidara. Roberto para entonces ya era vicepresidente ejecutivo de la empresa. Ganaba muy bien, pero yo seguía viviendo con lo mínimo. Él controlaba todo el dinero. Me daba una cantidad ridícula para el gasto de la casa y esperaba milagros. Cuando le pedía un poco más porque los precios habían subido, me decía que aprendiera a administrarme mejor, que en eso había estudiado, ¿no? Con sarcasmo. Una tarde, revisando unos documentos viejos que necesitaba para un trámite, encontré estados de cuenta de tarjetas de crédito que no conocía. Roberto había gastado miles de pesos en restaurantes caros, hoteles, joyerías. Nada de eso había llegado a casa. Cuando lo confronté, me dijo que eran gastos de trabajo, que yo no entendía cómo funcionaban los negocios. Me sentí tan estúpida por siquiera preguntar. La gota que casi derramó el vaso fue cuando enfermé de neumonía. Estuve 3 días en cama con fiebre alta, apenas podía levantarme. Roberto no faltó ni un solo día al trabajo. Diego no vino a verme ni una vez. Me dejaron sola, ardiendo en fiebre, teniendo que arrastrarme a la cocina para prepararme un caldo. Cuando finalmente mejoré, Roberto se quejó de que la casa estaba hecha un desastre y que no había comida preparada. Ni siquiera preguntó cómo me sentía. Entonces llegó la noticia que cambiaría todo. La empresa donde Roberto y Diego trabajaban había sido vendida a un consorcio internacional. Habría nuevos dueños, nueva dirección. Roberto entró en pánico. Toda su vida había sido construida sobre conexiones con los dueños anteriores. Ahora tendría que empezar de cero a impresionar a gente nueva. Se obsesionó con causar una buena impresión. El nuevo dueño principal del consorcio era un billonario mexicano
que había hecho fortuna en Europa y Estados Unidos, y ahora estaba regresando a México para expandir sus negocios. Habría una gala de presentación, un evento enorme en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Roberto recibió la invitación y de inmediato entró en modo de operación. Se compró un smoking nuevo de diseñador, zapatos italianos, gemelos de oro. Gastó una fortuna en su apariencia. Cuando le pregunté qué me iba a poner yo, me miró como si acabara de recordar que existía. Me tiró unos billetes y me dijo que me comprara algo decente pero no llamativo, que no quería que llamara la atención. Fui a una tienda departamental y con el poco dinero que me dio, compré un vestido azul marino sencillo, elegante pero discreto. No tenía para más. Mis zapatos eran los mismos que había usado en la boda de Diego años atrás. Mi bolsa estaba desgastada pero limpia. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. La noche de la gala, mientras Roberto se admiraba en el espejo, yo terminaba de arreglarme. Me había peinado yo misma, me había maquillado con los cosméticos viejos que tenía. Cuando bajé, Roberto me miró de arriba abajo y torció la boca con disgusto. «¿Eso es lo mejor que pudiste hacer?», preguntó con desprecio. Le recordé que solo me había dado 1000 pesos y que había hecho milagros con eso. Él solo negó con la cabeza y dijo que tratara de no avergonzarlo. El viaje al hotel fue silencioso. Roberto iba repasando mentalmente su discurso, lo que le diría al nuevo dueño, cómo se presentaría. Yo iba mirando por la ventana, sintiéndome invisible. Cuando llegamos al salón de eventos quedé impresionada. Era deslumbrante. Arañas de cristal colgaban del techo, mesas decoradas con flores exóticas, meseros con guantes blancos sirviendo champán. Las mujeres llevaban vestidos de diseñador, joyas que brillaban bajo las luces. Me sentí completamente fuera de lugar. Roberto me agarró del brazo con fuerza, me acercó a su oído y me susurró esas palabras venenosas que ya te conté. «Quédate atrás. Ese vestido tuyo es una vergüenza. No quiero que el nuevo dueño piense que no tengo clase». Me quedé paralizada en una esquina del salón, sosteniendo una copa de champán que no me atrevía a beber. Veía a Roberto moviéndose entre los grupos de ejecutivos, riendo demasiado fuerte, dando palmadas en la espalda, siendo todo lo que yo sabía que no era genuino. Diego y Fernanda también estaban ahí, ella con un vestido rojo carísimo, luciendo sus joyas. Ninguno de los dos se acercó a saludarme. De repente, se escuchó un murmullo que recorrió todo el salón. El nuevo dueño estaba llegando. Todos se pusieron de pie. Roberto prácticamente se lanzó hacia la entrada, con Diego siguiéndolo. Desde mi rincón, yo estiré el cuello para ver quién era este hombre tan importante. Y entonces lo vi. El mundo se detuvo. Era Alejandro. Mi Alejandro. 30 años mayor, con canas en las sienes, con arrugas alrededor de los ojos, pero era él. El mismo hombre que me había amado en los pasillos de la UNAM. El mismo hombre que me recitaba poemas. El mismo hombre que me rompió el corazón bajo la lluvia. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos en el salón podrían escucharlo. Mis manos empezaron a temblar y casi dejó caer mi copa. No podía ser real, no podía ser él, pero lo era. Alejandro entró al salón con la seguridad de alguien que había conquistado el mundo. Vestía un traje impecable, se movía con una elegancia natural que el dinero no puede comprar. Roberto se acercó con su mano extendida, con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. Alejandro lo miró brevemente, pero no le extendió la mano. Sus ojos estaban recorriendo el salón, buscando algo, buscando a alguien, y entonces me encontró. Nuestras miradas se conectaron a través del salón lleno de gente, y fue como si los 30 años que nos separaban desaparecieran en un instante. Vi cómo sus ojos se abrían con reconocimiento, con sorpresa, con algo que parecía alivio. Empezó a caminar hacia mí. La gente se apartaba automáticamente a su paso. Roberto lo seguía confundido.
tratando de entender por qué el billonario ignoraba sus intentos de presentarse. Diego también miraba desconcertado. Todo el salón se fue quedando en silencio mientras Alejandro caminaba directo hacia la esquina donde yo estaba, hacia la mujer del vestido vergonzoso que debía quedarse atrás. Cuando llegó frente a mí, tomó mis manos entre las suyas. Sus manos estaban cálidas, firmes, y en ese contacto sentí 3 décadas de preguntas sin respuesta. Con lágrimas rodando por sus mejillas, con una voz quebrada por la emoción, Alejandro me dijo en voz alta, para que todo el salón escuchara: «Beatriz, he estado buscándote durante 30 años. Todavía te amo». El silencio en el salón era absoluto. Podías escuchar una aguja caer. Todos los ojos estaban sobre nosotros. Escuché el vaso de Roberto estrellarse contra el piso de mármol. El cristal se hizo añicos, igual que la imagen que él había tratado tan desesperadamente de proyectar. Yo no podía hablar. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Alejandro me miraba como si no pudiera creer que finalmente me había encontrado. «Beatriz», repitió apretando mis manos, «cuando me fui a España, traté de buscarte. Volví a los 6 meses, dispuesto a enfrentar a mi familia, a renunciar a todo por ti. Pero ya no estabas. Pregunté en la universidad, fui a tu antigua dirección, nadie sabía dónde estabas. Te busqué durante años. Contraté investigadores privados. Nunca dejé de pensar en ti, nunca dejé de amarte». Su voz se quebró y tuvo que hacer una pausa. Yo estaba temblando de pies a cabeza. Roberto se acercó, con la cara roja de humillación y furia. «Disculpe, señor Méndez, pero esta es mi esposa», dijo tratando de sonar autoritario, pero su voz salió aguda, nerviosa. Alejandro finalmente lo miró. La expresión en su rostro era de puro desprecio. «Lo sé perfectamente quién es ella. Es la mujer que he amado toda mi vida. La mujer que su cobardía me hizo perder. Y usted es el hombre que tuvo el privilegio de estar a su lado y, por lo que veo, no tuvo la decencia de valorarla». Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Diego se acercó tratando de defender a su padre. «Señor, creo que hay un malentendido». Mi madre, Alejandro lo interrumpió con una mirada helada. «Tu madre es una mujer extraordinaria que merece mucho más respeto del que ustedes le han dado. He hecho mi tarea. Sé exactamente cómo la han tratado». Sentí que mis piernas iban a fallar. ¿Cómo sabía él cómo me habían tratado? Alejandro se volvió hacia mí, con una ternura infinita en sus ojos. «Beatriz, sé que esto es abrumador. Sé que aparezco después de 30 años como un fantasma del pasado. Pero necesito que sepas que nunca te olvidé. Me casé, sí, tuve una vida, pero siempre hubo un vacío que solo tú podías llenar. Mi esposa falleció hace 5 años y desde entonces he intensificado mi búsqueda de ti. Hace 3 meses finalmente te encontré. Las murmuraciones en el salón eran como un zumbido constante. Fernanda tenía la boca abierta en shock. Los colegas de Roberto miraban la escena con una mezcla de fascinación y horror. La perfecta imagen que Roberto había construido se estaba desmoronando frente a todos. «¿Me encontraste hace 3 meses?» Logré susurrar finalmente. Alejandro asintió. «Sí. Contraté a los mejores investigadores. Cuando te encontré, cuando supe que estabas casada, decidí investigar más. Quería saber si eras feliz. Si lo eras, me habría alejado para siempre. Pero descubrí la verdad. Descubrí cómo te tratan. Entonces decidí comprar la empresa donde trabajaban tu esposo y tu hijo. Necesitaba conocerte de nuevo. Necesitaba que supieras que nunca dejé de amarte». Roberto estaba lívido. «¿Compró la empresa por ella?» Su voz era casi un chillido. Alejandro lo miró con desdén. «Compré la empresa porque era una buena inversión. Pero sí, el hecho de que trabajaran aquí fue un factor. Quería ver qué clase de hombres eran. Y déjeme decirle que me han decepcionado profundamente. La forma en que hablan de Beatriz cuando creen que nadie importante los escucha es repugnante».
Roberto, ya debes saber que tengo contactos en todos los niveles de esta empresa. Todo lo que dijiste de tu esposa en los últimos 3 meses llegó a mis oídos. Roberto palideció. Diego también parecía a punto de desmayarse. Yo seguía sin poder procesar lo que estaba pasando. Alejandro se dirigió a todo el salón alzando la voz. Esta mujer, Beatriz Hernández, es la persona más extraordinaria que he conocido. Viene de orígenes humildes, pero se graduó con honores de la UNAM mientras trabajaba de día y estudiaba de noche. Sacrificó su carrera, sus sueños, su identidad para construir una familia que no ha hecho más que despreciarla. Y a pesar de todo, se mantuvo con dignidad y gracia. Eso es más clase que todo el dinero del mundo podría comprar. Hubo aplausos espontáneos de algunas personas en el salón. Otras seguían en shock. Roberto intentó una última defensa desesperada. Beatriz, vámonos. Este hombre está haciendo un espectáculo ridículo. Alejandro se interpuso. Ella puede irse si quiere, pero antes, Beatriz, hay algo que necesito decirte. Algo que debes saber antes de tomar cualquier decisión. Mi corazón latía desbocado. ¿Qué más podría haber? Alejandro respiró profundo. Hace 20 años, tu madre me buscó antes de morir. El mundo se detuvo de nuevo. ¿Mi madre? Alejandro asintió con tristeza. Estaba muy enferma. Consiguió contactarme a través de unos conocidos. Me pidió que me reuniera con ella. Fui a verla al hospital. Me contó que tú no eras feliz, que estabas atrapada en un matrimonio que te estaba consumiendo. Me rogó que te buscara, que te rescatara. Pero también me hizo prometerle algo. Me hizo prometerle que no interferiría a menos que tú estuvieras lista, que no rompería tu matrimonio a menos que tú lo quisieras. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Mi madre, mi querida madre que siempre me conoció mejor que nadie. Ella me dijo, continuó Alejandro, que te había dejado algo, una herencia que tu esposo no sabía que existía. Me pidió que me asegurara de que la recibieras en el momento correcto. Yo no entendía nada. ¿Qué herencia? Mi madre apenas tenía nada cuando murió. Alejandro sacó un sobre de su saco. Tu madre era dueña de la vecindad donde creciste. No la vendió nunca, aunque le ofrecieron mucho dinero porque quería dejártela a ti. Sabía que algún día la necesitarías. Me la confió a mí para que la mantuviera y la administrara hasta el momento correcto. Esa propiedad, con la gentrificación de la zona, ahora vale una fortuna. Tú eres una mujer adinerada, Beatriz, solo que nunca lo supiste. Sentí que me iba a desmayar. Roberto se veía como si lo hubieran golpeado. ¿Cuánto vale?, preguntó con avaricia todavía en su voz. Alejandro lo miró con asco. Lo suficiente para que Beatriz viva el resto de su vida con comodidad y dignidad. Y antes de que pienses en reclamar algún derecho, déjame informarte que está todo a nombre de ella exclusivamente, en un fideicomiso que se estableció antes de que se casaran. No tienes ningún derecho legal sobre eso. Vi cómo la codicia y la furia luchaban en el rostro de Roberto. Diego parecía estar haciendo cálculos mentales. Fernanda se veía verde de envidia. Pero eso no es todo, continuó Alejandro mirándome a mí. Tu madre también me dejó cartas para ti. Cartas que escribió en sus últimos días. Han estado esperándote durante 20 años. Tomé el sobre con manos temblorosas. Alejandro me ofreció su brazo. ¿Quieres salir de aquí? Podemos ir a algún lugar tranquilo. O si quieres quedarte y enfrentar esto aquí, estaré a tu lado. Lo que tú decidas. Miré a Roberto, al hombre con el que había pasado más de 30 años de mi vida. El hombre que me había reducido a nada, que me había hecho sentir que no valía nada. Miré a Diego, el hijo al que había criado, que había aprendido a tratarme con el mismo desprecio que su padre, y miré a Alejandro, el amor de mi juventud, parado frente a mí después de 3 décadas, ofreciéndome una salida, una nueva oportunidad. Algo dentro de mí se rompió, o quizás fue algo que finalmente se arregló. Encontré mi voz, una voz que no había usado en décadas.
Una voz fuerte y clara. Roberto, dije, y el sonido de mi propia autoridad me sorprendió. Durante 32 años te he servido. He cocinado tus comidas, he planchado tus camisas, he mantenido tu casa impecable. He tragado tus humillaciones, tus desprecios, tus infidelidades. He soportado tu vergüenza de mí, tu constante necesidad de hacerme pequeña para que tú te sintieras grande. Roberto intentó interrumpir, pero alcé mi mano. No he terminado. Todo el salón estaba en completo silencio. Diego, continué mirando a mi hijo, te di la vida. Te crié con amor. Sacrifiqué mis sueños para que tú pudieras alcanzar los tuyos. Y tú aprendiste de tu padre a verme como algo menor, algo de lo que avergonzarse. Nunca más volverán a tratarme así. Roberto encontró su voz. Beatriz, no seas ridícula. No puedes simplemente irte. ¿Irme? Me reí, y fue una risa liberadora. Roberto, ya me fui. Me fui hace años. Solo mi cuerpo se quedó porque no sabía que tenía opciones. Ahora sé que las tengo. Fernanda, en un último intento de control, habló. Pero los niños, ¿qué pasará con tus nietos? Yo la miré directamente. Fernanda, tú nunca me has dejado ser abuela. Nunca me has considerado lo suficientemente buena para tus hijos. Así que no uses a mis nietos como arma ahora. Me volví hacia Alejandro. Sí, quiero salir de aquí. Quiero leer las cartas de mi madre. Quiero escuchar todo lo que tengas que decirme. Y quiero empezar a vivir la vida que debí haber vivido hace 30 años. Alejandro sonrió, y en esa sonrisa vi al joven que me había amado en la universidad. Me ofreció su brazo y yo lo tomé. Mientras caminábamos hacia la salida, Roberto gritó detrás de nosotros: «¡No puedes hacer esto! ¿Qué van a decir todos? Vas a arruinar mi reputación». Me detuve y me volteé una última vez. Roberto, durante décadas lo único que te ha importado es tu reputación, tu imagen, lo que otros piensan. Nunca te importó lo que yo sentía. Ahora vas a tener que lidiar con las consecuencias de cómo me trataste. Y esa reputación que tanto te importa va a reflejar exactamente quién eres. Un hombre que tuvo un tesoro y lo trató como basura. Salimos del salón de gala bajo las miradas de todos. Podía escuchar las murmuraciones, los comentarios, pero por primera vez en décadas no me importaba lo que la gente pensara. Alejandro me llevó a su auto, un Mercedes negro elegante. Su chofer nos abrió la puerta y nos dirigimos a un café tranquilo que permanecía abierto toda la noche. Una vez sentados en una mesa privada, con té caliente frente a nosotros, Alejandro me pasó las cartas de mi madre. Había 5 sobres, cada uno marcado con fechas diferentes. Con manos temblorosas abrí el primero. La letra de mi madre, débil pero reconocible, llenó mis ojos de lágrimas. Mi querida Beatriz, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el valor de ser libre. Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías. Me casé con tu padre por amor, y aunque no tuvimos mucho dinero, tuvimos respeto mutuo. Tú mereces lo mismo. Mereces un amor que te celebre, no uno que te disminuya. La carta continuaba contándome sobre la vecindad, sobre cómo había trabajado durante años sin que yo lo supiera para comprarla, sobre cómo había conocido a de Alejandro cuando la buscó, sobre cómo le había confiado todo porque vio en sus ojos el mismo amor que había visto 30 años atrás. Te dejé esta herencia no solo de dinero, sino de libertad, escribió. Quiero que sepas que siempre tienes opciones. Nunca estás atrapada. Y si el amor de tu juventud regresa a tu vida, no lo dejes ir por miedo. El miedo es una prisión peor que cualquier matrimonio infeliz. Lloré mientras leía. Alejandro discretamente me pasó su pañuelo. Cuando terminé con las 5 cartas, me sentía transformada. Mi madre, en su sabiduría, me había dado no solo seguridad financiera, sino permiso emocional para ser feliz. Alejandro esperó pacientemente a que terminara. Cuando finalmente lo miré, me sonrió con ternura. Beatriz,
No espero nada de ti. Sé que esto es abrumador. Solo quiero que sepas que mi oferta es sincera. Quiero recuperar el tiempo perdido, si tú me lo permites. Pero también entiendo si necesitas tiempo, espacio, o si decides que lo nuestro quedó en el pasado. Respiré profundo. Durante 30 años he vivido para otros, dije. He sido la esposa que Roberto quería, la madre que Diego necesitaba, la sombra que todos esperaban que fuera. Ni siquiera sé quién soy realmente. Alejandro tomó mi mano sobre la mesa. Entonces descúbrelo. Usa tu libertad para encontrarte a ti misma. Yo estaré aquí si me necesitas, como amigo, como amor o como lo que tú decidas. No tengo prisa. Ya esperé 30 años. Puedo esperar lo que sea necesario. Sus palabras me liberaron de una presión que ni siquiera sabía que estaba sintiendo. No tenía que decidir nada en ese momento. Por primera vez en décadas, mi vida me pertenecía. Pasamos el resto de la noche hablando. Alejandro me contó sobre su vida en España, sobre cómo había construido su imperio empresarial, sobre su matrimonio que, aunque respetable, nunca tuvo la pasión que habíamos compartido nosotros. Me habló sobre sus 2 hijas ya adultas que vivían en Europa. Yo le conté sobre los años con Roberto, sobre las pequeñas humillaciones diarias, sobre cómo había perdido mi identidad pieza por pieza. Lloré, reí y sentí emociones que había enterrado durante décadas. Cuando el sol comenzó a salir, Alejandro me llevó a un hotel de lujo. Tengo una suite permanente aquí, me explicó. Puedes quedarte el tiempo que necesites. O puedo conseguirte un departamento si prefieres tu propio espacio. Lo que sea más cómodo para ti. No voy a volver con Roberto, dije con una certeza que me sorprendió. Eso lo tengo claro, pero necesito tiempo para procesar todo esto. Alejandro asintió. Toma todo el tiempo que necesites. Mañana, o cuando estés lista, podemos ir a ver a mis abogados. Te ayudaremos con el divorcio, con acceder a tu herencia, con todo lo que necesites. Esa noche, o mejor dicho, esa mañana, dormí en sábanas de seda en una cama enorme, y por primera vez en 30 años, dormí en paz. Los siguientes días fueron un torbellino. Roberto llamó incontables veces. Sus mensajes pasaron de la furia a la súplica, a las amenazas y de vuelta a la súplica. Los ignoré todos. Diego también intentó contactarme. Su mensaje fue particularmente revelador. Decía que necesitábamos hablar, que esto estaba afectando su posición en la empresa, que pensara en la familia. Nada sobre cómo me sentía yo. Nada sobre si estaba bien. Todo sobre cómo mi libertad los afectaba a ellos. Alejandro cumplió su palabra. Me presentó a sus abogados, los mejores de la ciudad. Iniciamos los trámites de divorcio. Roberto intentó pelear, amenazó con dejarme sin nada. Se sorprendió cuando descubrió que yo no necesitaba nada de él. La herencia de mi madre, bien administrada por Alejandro durante 20 años, me había convertido en una mujer independientemente adinerada. Mientras los abogados manejaban los aspectos legales, yo empecé a redescubrirme. Alejandro me presentó a una estilista que me ayudó a renovar mi guardarropa. Por primera vez en décadas, compré ropa que yo quería, no lo que Roberto aprobaba. Me corté el pelo en un estilo moderno que me hacía sentir años más joven. Me compré zapatos cómodos pero elegantes. Me miré en el espejo y vi a una mujer que había estado escondida durante demasiado tiempo. También retomé mi profesión. Alejandro me ofreció un puesto en su empresa, pero rechusé. No quería que nadie pensara que estaba ahí por nuestra relación. En cambio, usé mis contactos viejos y mi experiencia. Varias empresas estaban encantadas de contratar a una contadora con décadas de experiencia en administración del hogar y finanzas personales. Terminé aceptando un puesto como consultora financiera para mujeres emprendedoras. Ayudar a otras mujeres a encontrar su independencia económica se convirtió en mi pasión. Un mes después de aquella noche en la gala, Roberto apareció en mi nueva oficina. Se veía terrible, demacrado, envejecido. Beatriz, por favor, necesitamos hablar. Accedí a reunirme con él en un café público. No le debía nada.
pero parte de mí necesitaba el cierre. Roberto intentó todo. Me dijo que había sido un tonto, que me amaba, que podíamos empezar de nuevo. Pero sus palabras sonaban huecas. ¿Me amas?, le pregunté. ¿O amas la idea de no perder el control sobre mí? ¿O quizás amas mi recién descubierta fortuna? Roberto no pudo mirarme a los ojos. La verdad salió eventualmente. Sin mí manejando todo en casa, su vida se había desmoronado. No sabía cocinar, no sabía dónde estaban las cosas, no sabía cómo funcionaba su propia casa. En la empresa, su reputación estaba arruinada. Todos sabían cómo me había tratado. Alejandro se había asegurado de que ciertos rumores sobre las infidelidades de Roberto y su trato hacia mí circularan estratégicamente. Diego también estaba sufriendo consecuencias. Alejandro le había dejado claro que su comportamiento hacia su madre era inaceptable. Su posición en la empresa estaba en revisión. Roberto me rogó que intercediera con Alejandro, que le pidiera que fuera menos duro con ellos, que usara mi influencia. Me reí. Era una risa amarga pero liberadora. Roberto, durante 30 años me hiciste creer que no tenía ningún poder, ninguna influencia, ningún valor. Ahora que descubres que sí los tengo, ¿quieres que los use para salvarte? La ironía es deliciosa. No voy a ayudarte. Vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus acciones, igual que yo tuve que enfrentar las consecuencias de mi silencio durante todos estos años. Roberto se fue derrotado. Sentí una pequeña punzada de algo. No era lástima exactamente, quizás era el luto por los años perdidos. Pero no me arrepentí de mi decisión. Diego intentó un acercamiento diferente. Me invitó a comer, solo nosotros dos. Pensé que quizás finalmente quería una verdadera reconciliación, pero me equivoqué. Mamá, comenzó. Sé que papá fue difícil contigo, pero ¿no crees que estás exagerando? Todos los matrimonios tienen problemas. No puedes simplemente huir porque las cosas se pusieron difíciles. ¿Difíciles?, repetí incrédula. Diego, tu padre me humilló sistemáticamente durante décadas, y tú aprendiste a hacer lo mismo. Diego se puso a la defensiva. Yo nunca te falté al respeto. Le recordé la vez que dijo que le daba vergüenza que lo recogiera en el auto. Las veces que él y Fernanda se burlaron de mí en las cenas familiares. Las veces que ignoraron mis cumpleaños, que me excluyeron de eventos familiares, que me trataron como sirvienta en lugar de madre. Él no tenía respuesta para eso. Mamá, finalmente dijo, ¿qué quieres que haga? Que me disculpe. ¿Eso cambiará algo? Quiero que entiendas, le dije, que las madres son personas. No somos solo roles que cumplir. Tenemos sentimientos, sueños, dignidad. Y cuando tratas a tu madre como algo menos que humano, cuando permites que otros lo hagan, pierdes algo esencial de tu propia humanidad. Diego se fue de esa comida sin entender realmente, pero al menos yo había dicho mi verdad. Tal vez algún día lo entendería. Tal vez no. Esa ya no era mi responsabilidad. Mientras tanto, Alejandro y yo estábamos reconstruyendo nuestra relación lentamente. No nos apresuramos a nada físico o romántico. Primero necesitábamos conocernos de nuevo. Éramos personas diferentes a las que habíamos sido 30 años atrás. Él me llevaba a cenar, a museos, a conciertos. Me presentó a sus hijas cuando vinieron de visita desde Europa. Ellas fueron cautelosamente cordiales al principio, protegiendo la memoria de su madre. Pero con el tiempo, vieron que yo no estaba tratando de reemplazar a nadie. Solo estaba tratando de vivir mi propia vida. Una noche, 6 meses después de aquella gala, Alejandro y yo estábamos cenando en su terraza con vista a la ciudad. La conversación fluyó naturalmente a nuestro futuro. Beatriz me dijo, estos 6 meses contigo han sido los más felices que he tenido en décadas. No quiero presionarte, pero necesito que sepas que mis sentimientos por ti no han cambiado. Si acaso, son más fuertes ahora que te conozco como la mujer increíble que te has convertido. Tomé su mano. Alejandro,
Durante 30 años viví en una prisión emocional. Ahora estoy aprendiendo a volar. Y eso da miedo, porque si me permito amarte de nuevo, estaré siendo vulnerable otra vez. Él asintió con comprensión. Lo sé. Y no te pido que te apresures. Solo te pido que consideres la posibilidad de que no todo amor termina en dolor, de que no todos los hombres son como Roberto, de que mereces ser amada de la forma en que siempre debiste ser amada. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Tienes razón, dije. Merezco ser amada correctamente, y creo que tú también mereces esa oportunidad. Esa noche, 30 años después de nuestra separación, nos besamos bajo las estrellas, y fue como volver a casa. El divorcio se finalizó 9 meses después de aquella gala. Roberto intentó hasta el último momento conseguir algo de mi herencia, pero los abogados de Alejandro eran implacables. Terminó con lo que había ganado durante nuestro matrimonio, nada más. Su reputación en la industria quedó permanentemente manchada. Eventualmente tuvo que aceptar un puesto menor en otra empresa. Diego también enfrentó consecuencias. Alejandro lo mantuvo en la empresa, pero en una posición que requería que demostrara su valor real, no solo su apellido. Fue una lección de humildad que necesitaba desesperadamente. En cuanto a mí, florecí. Mi negocio de consultoría creció. Ayudé a docenas de mujeres a encontrar su independencia financiera. Di charlas en universidades sobre empoderamiento económico femenino. Me convertí en mentora de jóvenes profesionales. Viajé a lugares que siempre había soñado visitar. Alejandro me acompañó en muchos de esos viajes, pero también hice algunos sola, probándome a mí misma que podía. Un año después de la gala, Alejandro me propuso matrimonio. Fue en Guanajuato, caminando por las callejuelas empedradas al atardecer. No fue extravagante ni ostentoso. Solo él, yo y una pregunta sincera. Beatriz, me dijo arrodillándose, sé que ya no somos los jóvenes que se enamoraron en la universidad. Somos mejores. Somos personas que han vivido, que han sufrido, que han aprendido. Cásate conmigo no por seguridad, no por dinero, no por nada más que por amor. Permíteme pasar el resto de mi vida demostrándote cada día que eres valorada, respetada y amada. Lloré, pero esta vez fueron lágrimas de alegría. Sí, dije, sí, quiero construir una vida contigo basada en respeto mutuo y amor verdadero. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia íntima en Cuernavaca. Solo amigos cercanos y las hijas de Alejandro asistieron. Usé un vestido que yo elegí, que me hacía sentir hermosa. No hubo pretensiones ni apariencias que mantener, solo amor genuino. Diego no fue invitado. Le envié una carta explicándole que algún día, si hacía el trabajo de entender realmente por qué nuestra relación se había roto, podríamos reconstruir algo, pero no sería en mis términos anteriores de aceptar migajas de afecto. Sería en términos de respeto mutuo o no sería. Sorprendentemente, varios meses después de mi boda, Diego apareció en mi puerta. Traía a mis nietos, algo que Fernanda aparentemente había aprobado a regañadientes. «Mamá», dijo con voz quebrada, «he estado en terapia, tratando de entender por qué soy como soy, y tienes razón. Aprendí de papá a no valorarte. Aprendí que las mujeres, especialmente las madres, existen para servir. Y eso está mal. Estoy tratando de ser mejor, de enseñarles algo diferente a mis hijos. No espero que me perdones inmediatamente. Solo quiero que sepas que lo estoy intentando. Fue un comienzo. No solucionó todo de inmediato, pero fue un comienzo. Dejé que conociera a Alejandro apropiadamente. Dejé que mis nietos pasaran tiempo conmigo. Pero establecí límites claros. No toleraría falta de respeto. No volvería a hacerme pequeña para hacer que otros se sintieran grandes. Diego estaba aprendiendo lentamente, y yo estaba aprendiendo que perdonar no significa olvidar o permitir que el abuso continúe. Significa liberarte del peso del resentimiento mientras mantienes límites saludables. Ahora,
2 años después de aquella gala que cambió mi vida, vivo en una hermosa casa que Alejandro y yo elegimos juntos. Tengo mi propia oficina donde continúo mi trabajo de consultoría. Viajo, aprendo, crezco. Tengo amigas, mi propio círculo social, mi propia identidad. Alejandro y yo somos socios en el verdadero sentido de la palabra. Él respeta mi trabajo, celebra mis éxitos, me apoya en mis desafíos. Cuando tenemos desacuerdos, los hablamos con respeto. Ninguno trata de dominar al otro. Es el tipo de relación que mi madre quería para mí. A veces me encuentro con Roberto en eventos de la industria. Se ve amargado, envejecido más allá de sus años. Siempre trata de evitar mi mirada. Una vez, en un evento de caridad, intentó acercarse. Beatriz, comenzó. Yo solo quería decir que... No necesito escucharlo, Roberto. Lo interrumpí gentilmente pero firmemente. Ya no te guardo rencor. Pero tampoco tengo interés en tener ningún tipo de relación contigo. Espero que encuentres paz, pero esa búsqueda ya no me incluye. Y me alejé. No con amargura, sino con la tranquilidad de alguien que finalmente se ha liberado. Reflexionando sobre mi vida, veo claramente ahora lo que no podía ver entonces. Pasé 30 años creyendo que ser buena esposa significaba ser invisible, que ser buena madre significaba sacrificarlo todo, incluso mi dignidad, que el amor significaba aguantar cualquier cosa. Estaba equivocada. El amor verdadero te hace más grande, no más pequeña. El respeto verdadero celebra quién eres, no trata de cambiarte. La familia verdadera te apoya, no te usa. Y la felicidad verdadera a veces requiere el coraje de dejarlo todo y empezar de nuevo. Mi madre lo sabía. Por eso me dejó esa herencia. No solo de dinero, sino de libertad. Me dio las herramientas para salvarme cuando finalmente estuviera lista. Y Alejandro, mi amor de juventud que se convirtió en mi amor de madurez, me dio algo igual de valioso. Me dio la oportunidad de ver que merezco amor real, respeto real, felicidad real. Ahora, cuando mujeres jóvenes vienen a mí buscando consejo financiero, siempre les digo lo mismo: el dinero es poder, sí, pero el verdadero poder viene de conocer tu valor. Nunca dejes que nadie, ni siquiera alguien que amas, te haga sentir que vales menos de lo que vales. Mantén siempre tu independencia. Ten tu propio dinero, tu propia identidad, tu propia vida. Porque el día que necesites irte podrás hacerlo. Y si nunca necesitas irte porque encontraste a alguien que verdaderamente te valora, entonces esa independencia hará que tu elección de quedarte sea exactamente eso, una elección, no una prisión. También hablo con mujeres de mi edad, mujeres que como yo pasaron décadas en relaciones que las disminuyeron. Les digo que nunca es demasiado tarde. Nunca eres demasiado vieja para reclamar tu vida. Nunca es demasiado tarde para ser feliz. Yo tengo 68 años y estoy viviendo la mejor época de mi vida. Tengo amor, tengo propósito, tengo libertad. Cada día es un regalo que no doy por sentado. Cada mañana me despierto y elijo ser feliz. Elijo valorarme. Elijo vivir auténticamente. Hace poco Alejandro y yo estábamos viendo el atardecer desde nuestra terraza. Me abrazó y me susurró: ¿te arrepientes de algo? Pensé en la pregunta. Me arrepiento de los años perdidos, dije honestamente. Me arrepiento de haberme permitido ser tratada así durante tanto tiempo. Pero no me arrepiento de cómo terminó todo. Porque esos años difíciles me enseñaron el valor de lo que tengo ahora. Me enseñaron a no dar por sentada la felicidad. Me enseñaron quién soy realmente cuando me quitan todo lo demás. Alejandro me besó la frente. Eres la mujer más fuerte que conozco. Eres mi heroína. Me reí. No soy heroína. Solo soy una mujer que finalmente aprendió a valorarse. Pero si mi historia puede inspirar a aunque sea una mujer a reclamar su vida, entonces valió la pena cada lágrima. Y esa es mi esperanza al compartir esta historia contigo, que si estás en una situación similar, sepas que hay salida, que mereces más, que nunca es demasiado tarde, que tu valor no está determinado por cómo otros te tratan,
sino por cómo tú te tratas a ti misma. Si estás siendo menospreciada, humillada, hecha invisible en tu propia vida, quiero que sepas que eso no es amor. El amor real te celebra. El amor real te respeta. El amor real te hace sentir más tú misma, no menos. Y si no tienes ese tipo de amor en tu vida ahora, está bien estar sola hasta que lo encuentres, o hasta que descubras que no lo necesitas para ser completa. Porque aquí está la verdad que nadie te dice, puedes salvarte a ti misma. No necesitas que un billonario aparezca en una gala, aunque en mi caso ayudó dramáticamente. No necesitas una herencia secreta, aunque la independencia financiera es crucial. Lo que necesitas es la determinación de decir ya basta, de establecer límites, de valorarte lo suficiente como para exigir el respeto que mereces. Empieza poco a poco si es necesario. Guarda un poco de dinero cada mes en una cuenta que solo tú conozcas. Retoma un hobby que abandonaste. Reconecta con amigas de las que te alejaste. Busca terapia si puedes. Lee libros sobre empoderamiento. Edúcate sobre tus derechos legales. Construye lentamente la vida que mereces. Y si tienes hijos, especialmente hijas, enséñales que su valor no viene de servir a otros, sino de ser fieles a sí mismas. Enséñales que es mejor estar sola y en paz que acompañada y miserable. Enséñales que pueden ser amables y fuertes al mismo tiempo, que pueden amar profundamente mientras mantienen su identidad. Y a los hijos varones, enséñales que las mujeres no son accesorios para su éxito, que sus madres, esposas, hermanas, hijas son personas completas con sueños, metas y dignidad propia. Enséñales que la verdadera masculinidad no viene de dominar, sino de respetar, de elevar, no de disminuir. Mi historia no es única. Hay millones de mujeres en todo el mundo que han vivido versiones de ella. Algunas encuentran su final feliz, otras siguen luchando. Pero cada una de nosotras tiene el poder de cambiar nuestra narrativa, de reclamar nuestra historia. Hoy, mientras escribo esto desde mi oficina, con vista al jardín que planté yo misma, con mi esposo que me respeta en la habitación de al lado, con la libertad de elegir cómo paso cada momento de mi día, siento gratitud. Gratitud por mi madre que me dio las herramientas para ser libre. Gratitud por Alejandro que me mostró que el amor verdadero existe. Gratitud incluso por Roberto, porque sin ese sufrimiento nunca hubiera apreciado verdaderamente lo que tengo ahora. La vida me dio una segunda oportunidad y la estoy aprovechando al máximo. Cada día es una aventura. Cada día es una oportunidad de crecer, de aprender, de amar, de vivir auténticamente. Y si una mujer de 68 años puede reinventar completamente su vida, tú también puedes. No importa tu edad, tu situación, tus circunstancias. Siempre hay una manera de avanzar. Siempre hay esperanza. Siempre mereces más de lo que te están dando si te están dando menos que respeto, amor y valoración genuinos. Así que te pregunto, ¿qué harías en mi lugar? ¿Seguirías en una situación que te disminuye solo por miedo a lo desconocido? ¿O tendrías el coraje de reclamar tu vida? Comenta abajo. Cuéntame tu historia. Comparte tus miedos, tus esperanzas, tus sueños, porque juntas somos más fuertes. Juntas podemos inspirarnos mutuamente a ser valientes. Y recuerda, cada vez que una mujer se levanta y dice, ya basta, cada vez que una mujer reclama su valor, cada vez que una mujer elige su propia felicidad sobre la comodidad de otros, hace el camino un poco más fácil para la siguiente. Sé esa mujer. Sé valiente. Sé implacable en tu búsqueda de la felicidad que mereces. Y si mi historia te inspiró, aunque sea un poco, compártela. Compártela con tus amigas, con tu hermana, con tu madre, con tu hija. Porque nunca sabemos quién necesita escuchar exactamente este mensaje en exactamente este momento. Mi nombre es Beatriz. Tengo 68 años y finalmente, estoy viviendo la vida que siempre merecí. Y tú también puedes. Nunca es demasiado tarde. Nunca eres demasiado vieja. Nunca estás demasiado atrapada.
Siempre hay una salida. Siempre hay esperanza. Siempre hay una mejor vida esperándote del otro lado del miedo. Solo tienes que tener el coraje de alcanzarla. Comenta la ciudad desde donde me estás viendo. Dime si mi historia resonó contigo. Cuéntame qué decisión tomarías. Porque tu voz importa. Tu historia importa, tú importas y mereces ser feliz. Mereces ser amada. Mereces ser respetada. No lo olvides nunca.